Ya estamos de vuelta en Más que Contar en un lunes 16 de noviembre en el que irremediablemente tenemos que mirar hacia Francia y hacia lo sucedido en París la noche del pasado viernes, porque Paloma Ferro ha comenzado la caza al terrorista. Sí, muy buenas tardes. Las fuerzas de seguridad ya han conseguido identificar a 6 de los 8 terroristas, autores materiales de los atentados del pasado viernes en París. 7 de ellos murieron, se inmolaron tras sembrar el terror. El octavo, que en principio sigue vivo y huido, es Salam Abdeslam, de 26 años y nacido en Bruselas. Un impresionante dispositivo policial lo ha buscado hoy sin éxito en un barrio belga conocido por ser cuna de yihadistas radicales. Podría viajar a España, aunque según el Ministerio del Interior no hay datos para creer que esté en nuestro país. Hay otro terrorista identificado que sería el autor intelectual de los atentados. Se llama Abdel Hamid Abaoud, también belga y de 29 años. Hace tiempo que los servicios de seguridad belgas lo buscan. Fue condenado a 20 años de cárcel. Fuera de las fronteras francesas, la expectación desde todos los puntos del mundo fue generalizada, pero sobre todo para los emigrantes del país galo, que contemplaron a muchos kilómetros de distancia el horror de estos atentados. También en Galicia, donde, por ejemplo, Sophie, una viguesa de adopción, no se despegó del televisor ni un momento, tampoco de las redes sociales, a través de las cuales pudo constatar que los suyos estaban bien, con los que, emocionada, nos cuenta que le hubiese gustado compartir esos duros momentos. Pero aquí no le faltó el abrazo de su familia, como de su hija Matilde, con doble nacionalidad y que hoy vivió la jornada escolar de una manera especial. Por mucho que digan que lo hay en otros países, cuando es tu país, te duele, te duele. Es un momento que... sí. ¿Te gustaría haber compartido con ellos y estar todos juntos, no? Por lo menos estar, abrazarlos. Hombre, que la suerte es eso, que con el WhatsApp pues sabes que estás con ellos y que cada momento, pero sí, sí. La profe nos puso el discurso de François Hollande y después en el patio hicimos un minuto de silencio. Lloré un poco, entonces ahí vinieron a abrazarme. El presidente de Francia, François Hollande, se ha dirigido hoy a la nación en una reunión del Congreso y Senado franceses, una reunión de asamblea extraordinaria. En este discurso, el presidente Hollande ha anunciado una reforma de la Constitución que permita una lucha más eficaz contra el terrorismo. Para empezar, Francia prolongará 3 meses más el estado de emergencia y se crearán 5.000 nuevos puestos de agentes de policía. Estamos en guerra, sin rodeos, lo decía el presidente francés, igual que el primer ministro Manuel Valls, que reconocía que son posibles nuevos atentados durante los próximos días. El gobierno francés pide al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión urgente y medidas concretas para luchar contra los terroristas de Daesh. De vuelta a Galicia, con las elecciones nacionales a poco más de un mes, las nuevas candidaturas se van asentando. Nos Candidatura Galega ha entrado en pre-campaña con la presentación oficial de los cabezas de lista y En Marea también se ha presentado en sociedad, con un documento político bajo el brazo y las listas cerradas. En ese documento se define, por ejemplo, que los diputados de la formación cobrarán un máximo equivalente a 3 veces el salario mínimo y tendrán que dimitir en caso de imputación. La sorpresa en las listas viene de mano de Yolanda Díaz, número 2 por A Coruña. Desde Esquerda Unida justifican el movimiento porque buscan, aseguran, a los mejores. En Anova la decisión no ha caído igual de bien. Preferían que Díaz siguiese en el Parlamento de Galicia. Si Díaz emigra al Congreso, la siguiente en la lista es una diputada de Cerna que podría pasar a engordar el grupo mixto. Non é unha proposta nin sequera da propia Yolanda Díaz, senón que é unha proposta orgánica, e nós o que fixemos foi poñer, porque entendíamos que esta candidatura requería dos mellores valores que ten esta organización. No llevar a los niños a la guardería hasta que cumplan 2 años es la recomendación que hacía la Asociación Española de Pediatría, porque según un estudio, los menores de 2 años que acuden al jardín de infancia tienen muchas más posibilidades de coger virus y resfriados. ¿Cuánto de realidad hay en esas estadísticas? ¿Cómo se pueden prevenir esas enfermedades? Para responder a estas y otras preguntas tendremos con nosotros a la presidenta de la Asociación Gallega de Pediatría.
Y hoy descubriremos también los peligros a los que se enfrentan cada día los ciclistas en la carretera. Y lo haremos de primera mano, gracias a los miembros de la asociación Pedaladas. Han grabado este vídeo, un resumen de una etapa por la zona de Pontevedra. En él descubrimos prácticas temerarias de los conductores con respecto a los ciclistas, la jungla de asfalto a la que se exponen por practicar el deporte que más les gusta. Una forma gráfica de apelar a la sensibilización de todos los que vamos al volante. Espectacular despliegue de seguridad esta mañana en Vigo y goteo de acusados para asistir al juicio por el alijo del pesquero Riptide. La Guardia Civil trasladó en autobús a 16 de los 18 acusados. La banda se enfrenta en conjunto a 350 años de cárcel y a una multa de 1.000 millones por el alijo capturado en alta mar en 2013. Un total de 3.000 kilos de cocaína. El capitán y los otros 4 tripulantes del Riptide, el contacto venezolano entre los suministradores de la droga y los receptores y quien le dio cobertura en Galicia, han reconocido hoy su implicación en el operativo. El capitán aseguró que sabía que transportaban cocaína, que cobró 55.000 euros por el encargo y que el plan era transbordar el cargamento a otro barco, pero que en ningún momento informó a su tripulación. Varios abogados defensores han asegurado que algunos acusados han hecho pactos previos con la Fiscalía que podrían perjudicar a otros implicados. El fiscal ha admitido que ha llegado a un acuerdo con varios de los acusados para que confiesen su culpabilidad a cambio de rebajarles la condena hasta en 9 años de cárcel. El macrojuicio contra los tripulantes del Riptide ha comenzado, pero hay que retroceder para entender de qué estamos hablando exactamente y cuál era el plan de esta banda, Paloma. Sí, si hay algo que caracteriza a este caso desde el principio, a esta operación, es el tamaño. Todo se hizo a lo grande. El que ahora comienza, como decimos, es un macrojuicio precedido de una macroredada en la provincia de Pontevedra y que responde a la incautación de uno de los mayores alijos de cocaína de los últimos tiempos. La cocaína iba a bordo de este barco, el Riptide, un pesquero de bandera senegalesa que partió de Venezuela con esos 3.400 kilos de cocaína camuflados en su interior. El destino final eran las costas gallegas, pero no era el Riptide el encargado de llegar hasta nuestra comunidad. Estaba previsto que en alta mar los 113 fardos de droga fueran traspasados a un velero que llevaría la cocaína hasta Galicia. No pudieron culminar sus planes. El 29 de mayo, en medio del Atlántico, en algún punto entre Venezuela y las Azores, el Riptide fue interceptado por la policía y remolcado hasta el puerto de Vigo. Paralelamente, en tierra se desplegaba una redada con decenas de registros en varios puntos de la provincia de Pontevedra y Ourense. Detuvieron a una veintena de personas. Entre los detenidos por la operación Albatros había varios históricos: el vilagarciano Marcos Vigo, el cambadés José Luis Viñas, detenido ya en el marco de la operación Nécora, o Carballa Madalena. La mayoría de los detenidos no es que fuesen reincidentes, sino que eran multireincidentes. Antes del episodio del Riptide llevaban tiempo realizando pequeñas operaciones, pero conscientes de que por su historial delictivo estaban en el punto de mira, diversificaron su negocio. Durante un tiempo introdujeron la droga a través de contenedores, un sistema más seguro, pero también menos provechoso, mientras planeaban la introducción de ese gran alijo por mar, un método que recuerda a otros tiempos, a la época dorada del narcotráfico en Galicia. No operaban solos, sino que en realidad eran 3 grupos diferentes: la base en Sudamérica, los transportistas y el grupo gallego. Así lo explicaba en 2013 el comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado. Y que hemos visto nosotros y en toda Europa un aumento considerable del empleo de contenedores. Pero no quiere decir que se haya dejado el tema de los barcos nodriza. Son 3 grupos: el de Venezuela, el que organiza el transporte y el grupo que va a materializar el transporte. 3 grupos definidos, los 3 completamente desarticulados y sobre todo y especialmente en este tipo de operaciones que se han conseguido con el juez y el fiscal muchas órdenes de ingreso en prisión. Que los bebés comiencen a ir a la guardería con 4 meses es a día de hoy algo de lo más habitual. Cuando las madres terminan su baja de maternidad y tienen que conciliar, los jardines de infancia llegan a la vida de los padres y con esta nueva etapa también los múltiples virus y resfriados. Pues bien, la Asociación Española de Pediatría, a través de un informe, ha recomendado no mandar a los niños a la guardería antes de los 2 años. Esta conclusión está extraída de un estudio realizado entre 1000 familias con niños en la guardería y con niños que no van a la guardería. Los pequeños que van a los jardines de infancia antes de los 2 años
tienen un 131% más de posibilidades de padecer una neumonía o un 58% más de tener, por ejemplo, una bronquitis. Entró con 1 año y poco. Tengo una pediatra que está totalmente en contra, que me dice que no, cuando está malo que no lo traiga, que no debería de traerlo a la guardería, y sin embargo el niño el invierno pasado estuvo todo el invierno malo también. Tuvo muchos catarros, pero ahora tengo otro nieto que no va porque aún es pequeñito y está pasando lo mismo. En mi caso me quedé en paro y entonces estaba yo en casa y tampoco me podía permitir pagar la guardería desde pequeñito. Lo hubiese querido traer antes, esto hay que decirlo. Nuestra recomendación es a partir del año. Los niños tienen que inmunizarse de alguna forma. O sea, asépticos no puede ser. Mi mujer no trabaja, entonces estuvo al cuidado de la niña hasta ahora que cumples 2 años y pensamos que es el momento de que empiece en la guardería. Hay más riesgos de que coja, digamos, enfermedades, gripes, catarros, etcétera, y afecte un poco al crecimiento. Igual ayuda a coger virus, claro que ayudará, pero bueno, habrá que pasarlo, no sé. Con los pediatras estamos súper descontentos porque es por ellos quitarlos a todos de la guardería. Aquí la estimulan mucho más que a lo mejor a una persona a la que yo le pague que esté en casa con ella y la tiene sentada delante de la tele todo el día. Entonces es inevitable, va a coger virus en algún momento. Este con 1 añito y este con menos, con 9 meses. ¿Y mucho problema de catarro, de...? Lo típico. Es como la varicela, tienen que pasarla de pequeñitos y cuanto antes más se curten. Un niño tiene que estar sucio y con catarros y con mocos. Eso quiere decir que está con otros niños y que está jugando. Con el primer niño decidí no mandarlo hasta los 2 años y medio, porque yo soy partidaria de que esté en casa el máximo tiempo posible. Pero claro, con este niño ya no pude hacerlo. Cuando empezó a estar en contacto con niños las cogió todas juntas, pero este cogió muchas más. Los 3 primeros meses era cada 15 días estaba enfermo. Lo que me parece importante es que no se traigan los niños enfermos a las guarderías. Así lo ven los padres. Por un lado entienden las recomendaciones de los pediatras y por otro, ¿qué pueden hacer con un bebé si los 2 miembros de la pareja trabajan? Hoy en Más que Contar queremos conocer de primera mano la opinión, pero también los consejos que nos puede dar Teresa Valls, que es presidenta de la Asociación Gallega de Pediatría de Atención Primaria. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Desde la Asociación Gallega de Pediatría, ¿estáis en sintonía con la Asociación Nacional que hace esa recomendación, no enviar a los niños a la guardería antes de los 2 años? Por supuesto, estamos de acuerdo, pero es una recomendación que hay que matizar. Lo ideal es que el niño, los primeros 2 años de vida, esté en un ambiente de menos riesgo, con menos propensión a las infecciones y, a ser posible, en su casa. Pero esto hay que matizarlo porque no es lo mismo estar en un hogar en el cual los cuidadores pues están activos y pueden ocuparse del niño y pueden sacarlo a pasear cuando el tiempo lo permite y pueden estimularlo y hacer juegos activos que si el niño se tiene que quedar en un hogar en el cual pues los cuidadores son unos abuelos mayores, limitados, que a lo mejor pues lo tienen muchas horas delante de la televisión y esto por supuesto no es recomendable. O sea que nosotros creemos que lo óptimo es que la guardería se reserve para los mayores de 2 o incluso de 3 años. Pero entendemos que la situación laboral, familiar y de estructura de las familias a veces esto no lo permite. He de decir aquí que la legislación laboral en España está en ese sentido muy limitada. Para empezar, todas las sociedades científicas, empezando por la OMS, recomiendan lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida y en estos momentos el permiso maternal para después del parto son 16 semanas, o sea que en esto ya está en contradicción de lo que he dicho de la lactancia materna. Teresa, ahora hablamos a nivel social lo que supone para los niños y a la guardería, también de la lactancia, pero nos equivocamos al pensar que los bebés cuando son pequeños son como robles, que son inmunes a todos. ¿En qué medida les puede afectar pues, repetir resfriados, gastroenteritis, virus constantemente? Porque eso es algo que pasa muchas veces en las guarderías, ¿no? Sí, efectivamente. He hablado del plano social y de estimulación psicomotriz, por supuesto. En cuanto al tema de enfermedades infecciosas, el niño nace con un sistema inmune pues, desentrenado, inmaduro, que necesita acostumbrarse a luchar contra los gérmenes, que son muchos, virus, bacterias.
No es lo mismo que el niño se enfrente a todo este conjunto de gérmenes a los 6 meses, al año o a los 2 años, que lo haga de forma brusca, como representa el niño que entra en la guardería a los 4 meses, o que le haga paulatinamente, porque un niño que empieza la guardería a los 2 o 3 años, no es que haya estado en una urna de cristal antes, es que este niño pues ha estado en su casa, pero ha salido a pasear, ha tenido contacto con otros niños pues en el parque, en lugares de recreo, con su familia, y el entrar en la guardería, que es un concentrado de gérmenes, si lo hace a los 2 o 3 años, lo coge como mucho más fuerte. Un lactante en ese sentido es mucho más vulnerable. Es verdad que el recién nacido nace con defensas que hereda de la madre, que pasan a través de la placenta, son inmunoglobulinas que le protegen de alguna manera los primeros meses. Pero estas defensas se van perdiendo, los 6 o 7 primeros meses se pierden y el niño tiene que empezar a ser él solo el que se defienda contra las infecciones. Y esto, ya digo, es mucho mejor que lo haga poco a poco, que no que lo haga bruscamente y en edades muy tempranas, en las cuales es mucho más vulnerable. Y el trabajo al que han hecho ustedes referencia, que es un trabajo muy completo y que ha hecho un grupo de pediatras asturianos, así lo refleja, que aumenta la posibilidad de infecciones y de complicaciones de esas infecciones, porque en principio estas infecciones suelen ser leves, pero en algunos casos se complican. Hay niños que son predispuestos a tener bronquitis, a tener otitis, y aparte eso les altera su calidad de vida, porque son niños que tienen fiebres altas, que duermen mal, que terminan también teniendo muchas ausencias en la guardería. Claro. O sea que lo idóneo nosotros pensamos que es eso, que retrasar la entrada a partir de los 2 o 3 años. Sí, sí. Si ya tenemos un niño en la guardería, porque evidentemente a nivel familiar no nos podemos organizar, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos? Me refiero, porque que un niño tenga un catarro o un virus es normal, pero entiendo que la familia debe preocuparse cuando son muchas las recaídas, cuando no mejora. Sí, eso hay que ver, hay que individualizar cada niño. Por supuesto, un niño con fiebre no debería de ir a la guardería. Yo entiendo, y así se lo manifiesto a los padres de mi consulta, entiendo que a veces la situación familiar no permite otra cosa, que hay gente que tiene ayudas o recursos para buscárselas y otros que no. Entonces hay que individualizar y matizar todas estas recomendaciones. Nosotros tenemos una lista de criterios de exclusión de la guardería, criterios, o sea, enfermedades durante las cuales cuando se padecen no se debe ir a la guardería, son enfermedades graves. Sí que hay veces que hay niños que son muy propensos a las bronquitis, a las diarreas también, a problemas digestivos, y que nosotros terminamos diciéndole que tienen que ver de qué manera pueden buscarse otra solución que no sea el ir a la guardería. Hay una solución intermedia que en España está poco en boga, pero que en el resto de Europa se está generalizando, que es, le llaman baby care, que es como guarderías de pequeños grupos de niños, de 3 o 4 niños, con un cuidador en una casa particular. Esto podría ser una solución intermedia que disminuiría esta posibilidad de infecciones, pero esto aquí en España no funciona mucho. Entonces hay que individualizar en cada caso y tratar de ver las condiciones familiares y adecuarse. Teresa, y insisto, si tenemos que llevar a nuestro niño a la guardería, ¿hay alguna forma de protegerle? ¿Las guarderías deben tomar alguna medida en casa, aparte del argumento que introducías de no llevar al niño si tiene fiebre? Tanto se habla de eso, de si los padres pues le dan esos antipiréticos para dejarlos en la guardería y después se convierte en un problema para los demás. ¿Hay alguna forma de protegerlos? ¿Algún consejo? Claro, esto nosotros no lo aconsejamos. Claro, si un niño tiene fiebre, si un niño ha pasado la noche con fiebre, pues tiene que quedarse en casa. Hay que buscar una solución, porque este niño es un foco de virus contaminante y este es el que va a difundir todos los virus y todos los niños que estén en clase ese día probablemente se vayan a contagiar en mayor o menor medida. Esto lo recomendamos siempre. Luego las guarderías, y me consta que así lo cumplen, tienen una serie de normas en cuanto al lavado de las manos, especialmente cuando se cambian los pañales, de inculcar el lavado de las manos en los niños, de medidas higiénicas con las comidas. Todo esto las guarderías lo respetan mucho, pero aún así es imposible evitar que un niño que está diseminando virus porque tiene una infección,
pues que no le pase a los demás. Es muy complicado, no podemos poner a los niños en urnas de cristal. La única solución es esto, es tenerlos en casa cuando estén con fiebre o que estén con determinadas enfermedades que, ya digo, están muy bien reflejadas en unas tablas que tenemos nosotros y que las guarderías conocen muy bien. Teresa, también, claro. Ahora que se habla tanto y se ha extendido ese movimiento entre algunos padres antivacunas, ¿percibís en las consultas que algunos de estos brotes que suceden en las guarderías pueden estar debidos a que hay niños no vacunados de ciertas patologías? No, en este sentido no. A ver, los antivacunas son unos movimientos que se están generalizando en otros países más que en España y en otras regiones de España más que en Galicia. En Galicia el número de antivacunas es relativamente reducido, afortunadamente. Se considera que si un 95% o más de la población está vacunado, los que no están vacunados están protegidos. Pero aún así, para las enfermedades típicas de los niños que van a las guarderías, eso no afecta, porque las vacunas protegen contra enfermedades graves, que ya digo, afortunadamente no vemos porque, gracias a Dios, la mayoría de la población sigue el calendario vacunal oficial. Teresa, hay pediatras que hemos escuchado en los últimos días diciendo que es muy importante el periodo de la guardería porque los niños se inmunizan, que si llegan al colegio con 3 años y no han pasado ese periodo, pues que van a repetirlo cuando lleguen a la edad del colegio. ¿Estás de acuerdo? Insisto, estoy de acuerdo en que un niño que no ha ido nunca a un colegio y va a los 3 años probablemente tenga más infecciones que uno que ya ha pasado por el periodo de prueba de la guardería. Pero no es lo mismo, ni la intensidad es la misma, ni las complicaciones son la misma, ni lo que afecta a su vida, porque el niño de 3 años no ha estado los primeros 3 años en una urna de cristal, ha estado en su casa, pero ha estado en contacto con el medio ambiente y eso lo ha protegido de alguna manera y no es tan vulnerable como un niño, pues menor de 2 años o menor de 1. Como ya dije al principio, cuanto mayor es el niño, más maduro desde el punto de vista inmunológico y menos vulnerable, por lo tanto, menos propenso a las complicaciones graves. Teresa, hablabas al principio de la entrevista de la importancia social a nivel motivacional que tiene la guardería para los niños. ¿Es tan importante esa fase en la que ellos están estimulados? Es importante, sí que lo es, pero es importante el niño pequeño, el niño menor de 2 años, predomina el juego en paralelo, o sea que coloquialmente lo que se llama va a su bola. Ya empieza a interactuar, a partir del año el niño empieza a interactuar, pero sobre todo el juego de este niño es más individual. Sí que es importante en estas edades que tenga algún tipo de estímulos y que la persona que lo cuide, sea en casa o sea en la guardería, no hace falta que sea un experto en pedagogía ni que tenga juegos pedagógicos muy sofisticados, simplemente que tenga juegos que al niño le permitan experimentar, tocar, jugar, moverse, ir desarrollándose. Hay un poco se abusa un poquito hoy en día de las tablets, de las pantallas, de las televisiones. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esto no es nada beneficioso para el desarrollo del niño. El niño que pasa muchas horas delante de una pantalla aprende de alguna manera, pues aprende que el mundo es como plano, que es fácil, no hace falta que haga nada para distraerse, ve todas las imágenes por una pantalla, como mucho tiene que desplazar un dedo para que cambie la imagen y eso ya hemos insistido mucho en que esto no es beneficioso, pero si el niño que está en casa, por supuesto en la guardería ya sabemos que así se hace, es estimulado adecuadamente, se le lleva a pasear para que se relacione con otros niños pues en el parque cuando el tiempo lo permite, se le tienen juegos adecuados para su edad, se habla con él, se le toca, se juega, se le deja que se mueva. Yo creo que tampoco es fundamental que vaya a la guardería si esto se hace más o menos correctamente. Desde luego, complicada situación para los padres que por un lado tienen que dejar a sus pequeños en el colegio y por otro pues también asumirían y hacen como propios, pues asumen esos problemas más o menos graves de salud que pueden tener los pequeños. Teresa Valls, gracias por atender a la llamada de VTelevisión. Vale, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Adiós, adiós.
Nosotros seguimos, es momento ahora sí de hablar del tiempo, de la previsión. Xavi Fonseca, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos espera estos días? Pues un ligero cambio de las condiciones meteorológicas. Mañana va a ser una jornada un poquito más inestable que la de hoy, porque en el mapa de Isobaras podemos ver que el anticiclón se ha movido ligeramente hacia el sur y eso va a permitir que entre este frente. Va a afectar este frente, pero va a ser un frente muy débil que no va a dejar muchas precipitaciones. Este martes va a ser una jornada con nubes, con muchas nubes que van a ser más compactas en las provincias atlánticas, donde no descartamos lluvias muy débiles por la mañana únicamente en la costa atlántica. En cuanto a las provincias del interior, en Lugo y en Ourense, pues va a ser una jornada con nubes y con claros. Esas nubes van a ser más bien de tipo alto. En cuanto a las temperaturas y con vientos de componente sur, como siempre, las mínimas suben y las máximas se mantienen o en todo caso descienden ligeramente. Vamos a verlo. En la costa norte las máximas se quedan entre los 17 y los 19 grados, aún así máximas bastante suaves para estar en el mes de noviembre y fíjense en las mínimas cómo ascienden respecto a los valores de estas últimas horas que se quedan entre los 13 y los 15 grados. En otras zonas de la comunidad, vamos a verlo, pues encontramos una situación parecida. Aquí ya notamos, por ejemplo, en zonas como Santiago, en Lugo, en Lalín, un ligero descenso de las temperaturas máximas que no van a superar los 16 grados. Las mínimas, a pesar de que suben, se mantienen con valores muy discretos. En Lalín no van a superar los 9 grados y en Pedrafita los 6 grados. No se olviden de abrigarse por las noches. En zonas del sur de la comunidad encontramos ligeros descensos de las temperaturas máximas que no van a llegar hasta los 20 grados. Aún así, mantenemos esos valores bastante suaves con esos vientos de componente sur y mínimas que se mantienen o ascienden ligeramente y se quedan entre los 7 y los 14 grados, como por ejemplo en Vilagarcía. Y terminamos en el interior de la comunidad, donde encontramos máximas que se mantienen suaves. Además, en cuanto las nubes desaparecen, la sensación térmica sigue siendo muy agradable como consecuencia de los vientos de componente sur. La máxima, por ejemplo, en Ourense va a ser de 19 grados. Así que mañana, ligero cambio de las condiciones meteorológicas, una jornada un poquito más inestable. Y hoy queremos despedirnos hablando de la nave Voyager, el embajador más lejano que tenemos ahí fuera, en el espacio exterior, que salió de la Tierra en 1977 y que lleva en su interior imágenes y sonidos que representan a toda la humanidad. Pensábamos que la Voyager había abandonado ya el sistema solar, ya que los científicos han detectado un aumento de los rayos cósmicos que impactan contra la sonda, algo que hacía pensar que se encontraba en el espacio interestelar, pero no, parece ser que aún está en el área de influencia de nuestra estrella y que así se mantendrá durante 10 años más. Hace 25 años la Voyager pasaba por Saturno, se giraba y sacaba una fotografía de la Tierra. Entonces pudimos ver lo pequeño que somos vistos desde tan lejos. La instantánea fue una idea de Carl Sagan. La imagen inspiró al astrónomo a escribir un poderoso discurso que hoy se hace más necesario que nunca recordar. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck. Precioso discurso y poderosas palabras de Carl Sagan que hoy, Gladys, hemos querido recordar, como no. Gracias, Xavi. Preciosas historias, como siempre. Mañana más, nos vemos. Nosotros volvemos tan solo en unos minutos para que los ciclistas nos cuenten esos peligros que se encuentran en carretera al competir con los conductores. La Asociación Pedaladas de Pontevedra ha realizado un vídeo para denunciar estas situaciones. Ahora lo vemos.